aspectos básicos que ya ustedes vieron en esos inicios de semestre, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio a la... Ah, ya la iniciaron. Yo no había iniciado porque les estaba haciendo como la introducción. Bueno, voy a apagar mi cámara porque estoy como teniendo un poquito de conflicto acá con Teams para que no se nos ponga tan lento y ya les comparto la presentación. Bueno, por favor, me confirman cuando ya todos estén observando la presentación. Ya se observa. Listo, muchísimas gracias. Perdón, chicos, no sé, de verdad, hoy está como mi computador algo lento. Listo, ahora sí. Ok, bueno, entonces, como les mencionaba, acá nos vamos a enfocar en esos aspectos bioquímicos, precisamente pues del ambiente bucal, aunque nos vamos a enfocar principalmente en lo que tiene que ver la composición química de los tejidos dentarios, es decir, esmalte, dentina, pulpa, y dentro de ese ambiente bucal también vamos a tocar aspectos bioquímicos con relación a la saliva. Entonces, no voy a tocar aspectos de los tejidos peridentarios. Bueno, lo primero para entender estos procesos bioquímicos precisamente es que repasemos, porque básicamente aquí vamos a estar en un repaso. Estos ya son conceptos que ustedes vieron en algún momento, y pues también la idea es que la clase la hagamos un poco participativa, que ustedes complementen los puntos que yo voy a ir trabajando con ustedes. Entonces, retomando, digamos, la composición química de los seres vivos, nosotros nos caracterizamos por estar formados por dos clases de biomoléculas, que son biomoléculas de tipo orgánico y biomoléculas de tipo inorgánico. Entonces, por favor, recuérdenme qué biomoléculas que componen precisamente los seres vivos, por eso hablo de biomoléculas, se encuentran en el grupo de las orgánicas. ¿Cuáles son esas? Biomoléculas orgánicas. A ver, ¿de qué estamos hechos nosotros, los seres vivos? ¿Las células? Ok, la célula, bueno, vamos a repasar entonces antes de esto. Como seres vivos tenemos una organización, ¿cierto? Como unos niveles de organización. Que la más pequeñita son los átomos. Esos átomos se unen para formar moléculas y digamos que en el caso de los seres inertes llegarían hasta ese nivel, formados por moléculas. Pero en el caso de los seres vivos, esas moléculas van a organizarse, ¿sí?, formando otras estructuras celulares, como son los organelos. Y junto con esos organelos, pues se forma la célula. Entonces, la célula es un nivel superior a las biomoléculas, ¿cierto? Porque ellas están ubicadas, ya la célula como tal ya es una organización de las biomoléculas que forman los seres vivos, y como bien sabemos, la célula es la unidad tanto estructural como funcional de los seres vivos. ¿Eso qué quiere decir?
que si es estructural es porque es la unidad básica de la cual nosotros estamos formados, y funcional porque en la célula se van a desempeñar todas las funciones vitales para el organismo. Cuando nosotros hablamos del proceso de respiración, macroscópicamente como la conocemos, o sea, donde participan las vías respiratorias, realmente el proceso de respiración como tal, es decir, quien va a aprovechar ese oxígeno que nosotros inhalamos van a ser las células, porque allá es donde se dan las funciones vitales. Todo lo que nosotros comemos, que después es procesado por el sistema digestivo, finalmente quien va a aprovechar esos nutrientes van a ser las células, ¿ok? Entonces, por eso es que es la unidad funcional. Y ya después de ahí en adelante, saben ustedes que esas células se organizan. Bueno, en el caso de nosotros que somos organismos pluricelulares, las células van a organizarse en tejidos, en órganos, sistemas, y así se forma el organismo completo. Entonces, esto con relación a que mencionaba células, ya la célula ya es un nivel superior a las biomoléculas. Entonces yo me estoy refiriendo, bueno, si pensamos en la célula siendo nuestra unidad estructural y funcional, nuestras células, ¿cómo están compuestas? O sea, cuando ustedes veían allá en biología, primer semestre, que conocían la membrana, que poseían una membrana, las células, un citoplasma, un núcleo, unos organelos, ¿de qué estaban hechos? Porque esa es la composición química, ¿de qué están hechos? O sea, lípidos, proteínas. Exacto. A eso nos referimos con biomoléculas, y las que me acabas de nombrar son de origen, o de tipo, perdón, orgánico. Ahí están, los lípidos, las proteínas. ¿Qué más hace parte de este grupo? Agua, carbohidratos. Los carbohidratos, y nos falta un elemento que hace parte de las biomoléculas orgánicas. Ya lípidos, proteínas, carbohidratos, y hay otra biomolécula. Los ácidos Se llama el ácido nucleico. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos. Esas son las 4 biomoléculas que conforman los seres vivos de naturaleza orgánica, ¿ok? Y en el caso de las biomoléculas de naturaleza inorgánica que conforman los seres vivos, ¿cuál es que tenemos allí? Agua. El agua, que agua, es la que está sales en mayor minerales. porcentaje, exacto, y las sales minerales. El agua y las sales minerales hacen parte del componente inorgánico. Ya digamos, cuando nosotros vemos la célula, empezamos a hablar de cada estructura celular. Entonces, cuando estamos hablando de la membrana, decimos, bueno, la membrana está formada por una bicapa lipídica. Entonces ya sabemos, entonces la membrana tiene lípidos, que tiene unas proteínas que pueden ser superficiales o transmembranales. Entonces está formada por proteínas. Que hay unas proteínas que tienen adheridos carbohidratos a ellas, a las glicoproteínas. Entonces fíjense cómo aquí es donde nosotros, cuando conocemos de qué nosotros estamos hechos, nuestra composición química, entendemos también la importancia de los alimentos que nosotros consumimos, y pues cuáles de lo que existe en la naturaleza, qué cosas podemos comer, qué no podemos consumir, porque finalmente lo que nosotros comemos es porque precisamente allá nuestras células van a utilizar esos componentes. Entonces comemos grasas, comemos carbohidratos, comemos proteínas, que finalmente se convertirán en materia prima para que la célula pueda, por una parte, construir esas estructuras que están hechas a base de esos elementos, ¿cierto? Esas biomoléculas, o elementos también, porque sabemos que si lo llevamos al anterior nivel, antes de que ellos se organicen en moléculas, también hay elementos que se encuentran en menor proporción, que está que el hierro, ¿cierto? Que el sodio. Después ellos se unen para formar moléculas, pero esos elementos y esas moléculas que ingresan a las células las van a aprovechar para formar tanto sus estructuras celulares, y también a partir de ellas las células pueden aprovecharlas para obtener energía, ¿ok? Entonces, y también, ¿qué nos sirve a nosotros comprender de qué estamos nosotros hechos? Pues también, ¿qué nos hace daño? O sea, ¿por qué nosotros, por ejemplo, el mercurio, por qué es tóxico para nosotros? El plomo,
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces, si revisamos en la composición, vamos a ver que ciertos elementos no hacen parte de nuestras estructuras celulares o están en una proporción muy pequeña, que si llegan a ingresar de pronto en mayores proporciones, pues ya van a causar daño al organismo. Esa es la importancia de nosotros conocer nuestra composición química, ¿sí? Y ahora que la estamos enfocando a estos tejidos dentarios, vamos a ver también cómo esto está relacionado. Saber la composición de los tejidos dentarios lo que nos va a permitir es entender todos los procesos que ocurren ahí, ¿sí? En la boca para protegernos, para llevar a cabo procesos de la digestión en ese ambiente bucal, y así como prevenir el desarrollo de ciertas patologías. Quiero que en este momento, pensando en esa composición, me digan una forma que ya ustedes conocen de prevenir caries dental, hablando en términos de la composición química de esos tejidos dentarios. Por medio del flúor. Exacto, por medio del flúor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que el flúor sirve para prevenir la caries dental? Pues porque en las estructuras dentarias debe haber presencia en alguna de ellas de flúor, y luego ya vamos a repasar también un poco más cómo es que el flúor protege precisamente contra esta patología. ¿Listo? Bueno, como los tejidos dentarios, fíjense, les dije que me iba a enfocar pues básicamente en estos tres. Cada uno de ellos pues tiene sus características, ¿no? Y por lo tanto, pues estas características están dadas también básicamente por la composición, ¿sí? Eso es lo que le va a otorgar también las propiedades y funciones que tienen cada una de esas estructuras. Entonces, la composición química va a variar de un tejido dentario a otro, ¿ok? Y pues básicamente también, como lo acabamos de ver, pues la organizamos también la composición química de los tejidos dentarios en estos dos grupos, en lo que son los tejidos, lo que son la composición orgánica y la composición inorgánica. ¿Cuál de estos dos grupos de biomoléculas consideran ustedes que está en mayor proporción en los tejidos dentarios? ¿La orgánica o la inorgánica? La orgánica. Inorgánica. Bueno, Inorgánica. 50 y 50. Ah, bueno, ya otra persona se sumó a la inorgánica. ¿Y el resto qué nos dicen? Inorgánica. Inorgánica. Inorgánica, doctora. Exactamente. Sobre todo, refiriéndonos acá a estas dos estructuras, esmalte y dentina, lo vamos a ver, ya las vamos a ver cada una de ellas. Su componente principal va a ser la matriz o las biomoléculas de origen inorgánico. ¿Por qué? Porque estos son tejidos mineralizados. Entonces dijimos que ahí se encuentran lo que son las sales minerales en forma de fosfatos, carbonatos, sulfatos, ¿cierto? Que nosotros lo podemos consumir en forma de elementos, ¿sí? A través de distintos alimentos. Y bueno, las sales, en este caso, en el caso de los tejidos dentarios, son sales precipitadas. Abro un paréntesis. Las sales, nosotros en el cuerpo humano hay tres, digamos que las sales minerales se encuentran de tres formas distintas. Se encuentran de forma disuelta, y son ellas las que se aprovechan mucho en el organismo actúan como buffer, ciertos procesos, por ejemplo, de transmisión de impulsos nerviosos, contracción muscular, son sales disueltas, ¿sí? Precisamente al ser disueltas interaccionan muy bien con moléculas de agua, tienen unas funciones biológicas muy importantes. Tenemos sales minerales, la segunda forma en que encontramos sales en nuestro organismo son sales unidas a otras biomoléculas. Entonces, por ejemplo, el ATP.
que es adenosin trifosfato. Entonces el fosfato hace parte de los elementos minerales, es un mineral, entonces, pero él no está solito como fosfato, sino está unido a otra biomolécula. Entonces esa es otra forma de encontrar los minerales. Y la tercera forma, que es la que predomina en este tipo de tejidos dentarios, que son las sales minerales precipitadas. Es decir, que esas sales, por ejemplo, disueltas, que están en un momento dado disueltas, pueden llegar a, por ciertos ambientes, condiciones de pH, sobre todo, y temperatura, a precipitarse. Y ese proceso de precipitación de las sales, lo que forman son estructuras sólidas, ¿sí? Y en el caso de los tejidos dentarios, pues uno de las formas sólidas que predominan es la hidroxiapatita, que ya ustedes conocen, que son cristales precisamente de fosfatos, ¿no? Entonces, eso, precisamente por eso es que predomina este tipo de biomoléculas en los tejidos dentarios. Hay otros elementos de esta fase inorgánica que también se encuentran en estos tejidos en una menor proporción, ¿sí? Como son el magnesio, el flúor, el hierro, el cobre, el potasio, pueden estar allí presentes en trazas. Entonces, cuando nosotros hablamos en términos de traza, nos referimos pues a pequeñas cantidades. Bueno, pero resulta que aunque nosotros veamos que son estructuras tan duras, ¿cierto?, que son tan mineralizadas, eso no quiere decir que no haya componente orgánico. Y aunque el componente orgánico en estos tejidos, sobre todo en esmalte y dentina, esté en una menor proporción, tampoco quiere decir que sus funciones pues no sean tan importantes como la fase mineralizada, no. Porque precisamente para que esta fase mineralizada se forme, necesita una base sobre la cual desarrollarse. Y la matriz orgánica, de hecho, en ciertas enfermedades dentales, o sea, cuando no se forma una buena matriz orgánica, aparecen ciertas patologías o las estructuras dentales no se forman de la manera adecuada. Entonces, por eso, aunque ella esté en menor proporción, bueno, cuando ya nosotros se han desarrollado por completo nuestras estructuras dentales, ellas cumplieron, bueno, y siguen cumpliendo a nivel adulto, pero cumplen una función mucho más importante cuando se están formando los tejidos dentarios, esa matriz orgánica. Tiene un papel importante, como les digo, porque va a ser como ese colchón, esa base sobre la cual se forme la fase mineralizada. Entonces, dijimos que ahí están carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Realmente en los tejidos dentarios, digamos, las biomoléculas que más abundan son las proteínas. Y como puede ser colágeno o unidas incluso a carbohidratos, como glicoproteínas o proteoglicanos. Pero ya les hablaré, cuando estemos viendo cada estructura, ya les hablaré específicamente qué proteína o qué moléculas conforman esta matriz. Bueno, preguntas hasta acá, aportes, comentarios, sugerencias. ¿Todo ok al menos? ¿Seguimos? Digan sí, chicos. Sí, señora. Señora. Sí, doctora. Para saber que están ahí. Bueno, gracias. Bueno, entonces esa era como la parte general. Entonces vamos a empezar a ver cada una de las estructuras. Comenzamos pues con el tejido, con el esmalte dental. Bueno, ya saben ustedes que es la parte más externa de la corona, ¿sí? Y que está cubierta principalmente por cristales de hidroxiapatita. Ahorita vamos a volver a posición. Bueno, características del esmalte dental. Es una de las, digamos que es la estructura más dura del cuerpo humano, más que los huesos. Y esto básicamente es debido a que pues, el porcentaje de esa fase mineralizada es mayor que en los huesos. En los huesos hay una matriz orgánica con muchas células que permiten
mantener el hueso. Entonces, digamos que eso le da una cierta flexibilidad a fracturas al hueso. Entonces, el esmalte tiene menos cantidad de materia orgánica, por eso es más duro que el hueso. Y tiene como característica también que es una estructura acelular. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea acelular? Pues que no tiene células, ¿no? No tiene Que células. no tiene células, ¿ok? No es una estructura que tiene células. Esto, bueno, y esa vascular quiere decir que ahí no hay vasos sanguíneos y es inervada, o sea que no hay nervios allí. Entonces, por eso, digamos, ahí el esmalte pues puede sufrir lesiones mecánicas y no vamos a tener sangrado ni dolor. La sensibilidad al dolor, entonces, ¿a partir de qué estructura, cuando nosotros sentimos dolor, entonces, ¿a partir de qué estructura se da? ¿La dentina? De la dentina. Pues de la pulpa están los nervios, pero la dentina percibe o sea, hasta allí llegan los nervios sensitivos. Entonces, en el esmalte no hay células, no hay vasos, no hay nervios, ¿ok? Eso implica que no hay crecimiento y nueva formación de esmalte dental después de la erupción dental, porque no hay células que sigan produciendo esa fase mineralizada. Ahorita vamos a repasar cómo es que se forma el esmalte dental, pero una vez formado, una vez que se da la erupción dental, ya no hay nueva formación de esmalte dental. Ya tenemos, son los procesos de, ¿qué procesos? En el esmalte. No hay nueva formación, pero sí se generan procesos de mineralización y desmineralización, pero no es que haya más o menos esmalte que a nosotros nos va a aumentar la capa, o sea, el tamaño que ya se forma del esmalte, o sea, eso ya se viene determinado cuando se desarrolla. Pero una vez desarrollado esos procesos de desmineralización y remineralización, ya es con la cantidad pues que ya él quedó formado, ¿ok? Bueno, desde el punto de vista químico, el esmalte es un sistema dinámico y esto es importante porque pues uno podría pensar que bueno, como no tiene células y es puro mineral, entonces, y duro, entonces como que no hace más nada. Bueno, no hace más nada, no, cumple unas funciones muy importantes. Me refiero a como que no se llevan allí pues ningún proceso, no. Precisamente esto que estamos hablando de la mineralización y la desmineralización, eso es un proceso dinámico, porque están ocurriendo reacciones químicas ahí a nivel del esmalte con las estructuras, con las moléculas que las componen, y es una interacción que él hace con, pues, sobre todo con la saliva, con esos elementos que vamos a ver que hay en la saliva. Hay un intercambio allí de iones que es muy importante para estos procesos de mineralización y remineralización. Adicionalmente, también a través del esmalte se puede, puede haber una interacción con la dentina, donde también entre estos dos tejidos hay un transporte de iones y biomoléculas entre ellos. ¿Van a haber reacciones químicas? Sí, van a haber reacciones químicas, sobre todo por esos cambios de pH que se generan en ese ambiente bucal propios del tipo de alimentación, de los alimentos que nosotros ingerimos, ¿cierto? También pues de la higiene que tenga el paciente, las interacciones con los microorganismos que se encuentran allí presentes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que lo convierte al esmalte en un sistema dinámico. Entonces, ahora sí, vamos a revisar la composición química. Entonces, como ven, prácticamente el 95% del esmalte es inorgánico, o sea, son sales minerales. El componente orgánico es de un 2% y un 3% de agua. Súper necesaria
el agua para solubilizar, o sea, mejor dicho, sí, digámoslo así, solubilizar esos elementos que forman los cristales de hidroxiapatita para que se den los procesos de desmineralización y remineralización. El componente inorgánico más importante, entonces, es la hidroxiapatita, ¿ok? La cual está compuesta principalmente de calcio y fósforo. Vamos a revisar entonces aspectos con relación a las apatitas. Las apatitas son cristales que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, no solamente en los seres vivos. En la naturaleza hay muchas apatitas, hay varias clases de apatitas, mejor dicho. Y ustedes ven acá, esta que ven aquí arriba, me aparece el mapa, perdón. La que ven ustedes aquí arriba corresponde a la fórmula general de las apatitas. Entonces tenemos precisamente, básicamente es fosfato de calcio, ¿ok? Y esto que ustedes ven acá, esta X que aparece aquí, entonces quiere decir que puede ser reemplazada, y cuando es reemplazada, por ejemplo, con un hidroxilo, entonces hablamos de una hidroxiapatita, o cuando esos hidroxilos son reemplazados por flúor, hablamos de otro tipo de cristal que es la fluorapatita. Esto es importante tenerlo en cuenta para entender ahorita inmediatamente que estemos viendo los procesos de mineralización y desmineralización, la importancia que tiene el flúor precisamente en la protección con la caries dental. Entonces, fíjense que es similar a la hidroxiapatita, solo que en vez de hidroxilo tiene el flúor. Ahora, lo que vamos a ver es, bueno, qué diferencia estructural presenta este cambio. Tenemos a la hidroxiapatita. Entonces, ven, está compuesta, acá está, por átomos de calcio, de fósforo, de oxígeno y de hidrógeno. Esta estructura que ustedes ven acá tiene una estructura cristalina hexagonal, ¿sí? Ahora, dependiendo del tejido mineralizado, los cristales de hidroxiapatita pueden adoptar distintas orientaciones. Entonces, porque también vamos a ver que en la dentina también hay hidroxiapatita, pero la disposición espacial que adoptan en la dentina es un poco diferente a la disposición espacial que adoptan estos cristales a nivel del esmalte dental. Y esta diferencia, bueno, y el tamaño también varía un poco, ¿sí? En la dentina los cristales de hidroxiapatita son un poco más pequeños que los que hay en el esmalte. Y esto pues va a variar, estas diferencias estructurales en el tamaño y en la disposición espacial de los cristales, pues le van a brindar características a cada cristal con relación a la absorción, a la biocompatibilidad, con la solubilidad del cristal. Porque esto es importante. Yo quiero que piensen en un terroncito de sal, ¿sí? Piensen en un terrón de sal. Entonces, cuando yo estoy hablando de la importancia de la solubilidad, es en cuestión de que quiero proteger al esmalte, si sé que está hecho de puros cristalitos, comparándolos con los terroncitos de sal, pues yo lo que menos queremos es que esos cristales se disuelvan fácilmente, como ocurre cuando le echamos agüita a los terroncitos de sal. Entonces, la capacidad de solubilidad que varía entre un tipo de cristal y otro, lo que va a hacer es que unos cristales sean más resistentes a disolverse, lo cual favorece, o sea, sería un factor protector del esmalte dental frente a otro tipo de cristal que se solubilice más rápido, ¿ok? Entonces, a eso, digamos que es la importancia que tiene, como les menciono, el tamaño y la disposición de los cristales. Bueno, entonces, ahora vamos a centrarnos en este punto. Si nosotros sabemos que estos cristales están formados por calcio, por
volviendo al tema de que conocer nuestra composición nos permite entender por qué comemos lo que comemos y qué nos favorece a nosotros consumir más. Entonces, precisamente cuando dicen que el calcio es bueno para los huesos, pues es porque es que hace parte de uno de los principales componentes de los cristales que forman estos tejidos óseos, ¿sí? Entonces, una deficiencia de calcio va a hacer que no se formen adecuadamente los cristales, lo mismo que de fosfato, o sea, del uno o del otro. Una deficiencia de cualquiera, pues los cristales no se van a desarrollar adecuadamente. Entonces, eso es lo que implica la importancia de lo que consumimos. ¿Okay? Bueno, ¿qué más podemos decir de la hidroxiapatita? Aparte de estos elementos, que son los principales que forman el cristal, pueden presentar trazas, como ya les había mencionado antes, de otros iones, por ejemplo, hierro, sodio, magnesio, zinc, ¿sí? Y el que es de mayor importancia, que es el flúor. Vamos a ver cómo el flúor va a intercambiarse con el hidroxilo, ¿no? Y es un factor protector. El flúor, ¿qué hace? Porque es que si, bueno, no sé si me quiero adelantar. No me voy a adelantar, ahora más adelante les cuento porque es que el flúor puede ayudar a prevenir la caries. Mejor lo voy a dejar aquí, voy a seguir aquí hablando de la hidroxiapatita. Bueno, esos cristales, entonces, al estar formados por estos elementos, ellos van a estar dispuestos como en capas, ¿no? Entonces estos cristales, este cristal se va a unir a otro, y así van a formar toda la capa que conforma el esmalte dental. Y obviamente pues van a quedar unos cristales, van a quedar más expuestos, por así decirlo, o son los que van a quedar en la superficie con mayor contacto pues con el ambiente bucal. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay en el ambiente bucal que pueda afectar, incidir o interactuar con estos elementos, chicos? Les pregunto. ¿Qué hay en ese ambiente bucal que pueda interaccionar con los elementos de la hidroxiapatita? La saliva. La saliva, muy bien. La sal... ¿Señor? Qué pena, no escuché. Ok, muy bien, la saliva. Y en la saliva, como bien ustedes saben, y también más adelante lo vamos a volver a repasar, pues tiene también una amplia gama de elementos de iones, de enzimas, proteínas, bueno, hay muchos elementos allí. Y hay algo también importante en ese ambiente bucal que está en contacto con el esmalte, súper importante, que tiene que ver con el pH. Cuando nosotros hablamos de pH, ¿ustedes me recuerdan qué es eso del pH? ¿Qué es el pH? Porque es importante para entender este proceso. ¿Qué es el pH? Como el grado de acidez, ¿no? En el que se encuentra pues, un ambiente, es como grado de acidez, ¿no? Sí, grado de acidez es una forma de definirlo. Grado de acidez o de alcalinidad, ¿no? Que presenta cierta sustancia, por ejemplo. Esos grados de acidez o de alcalinidad, sobre todo, están dados por los elementos que lo conforman y por lo general cuando una sustancia o un ambiente es ácido es porque predominan iones hidrógeno, mientras que cuando el ambiente es alcalino tienden a abundar o a predominar iones hidroxilo. En términos de cargas, porque recuerden que los iones son átomos cargados positiva o negativamente, los iones hidrógenos tienen cargas positivas y los iones hidroxilo tienen carga negativa.
De igual forma, estos elementos, cuando están así unidos, por ejemplo el calcio y el fósforo, cuando están unidos, aquí ya están interactuando, pues ahí no son iones. ¿Cuándo se convierten en iones? Estos elementos se convierten en iones cuando entran en contacto con el agua. Acuérdense que el agua H2O, al disociarse el agua, va a liberar iones hidrógeno y iones hidroxilo. Y esos iones que quedan libres, pues comienzan a interactuar con otros elementos. Entonces, los elementos negativos van a interactuar con cargas positivas y los elementos positivos viceversa, con las cargas negativas. Entonces, estos elementos que están acá, al estar en contacto con ese ambiente bucal, que la saliva, que es rica en agua, en iones, ¿cierto? Y por los grados de pH también que haya, eso va a favorecer, por ejemplo, que ellos se suelten del cristal. Entonces, en vez de estar aquí uniditos, se liberen, se transformen en iones y comiencen a interactuar con los elementos que hay ahí en el ambiente bucal. Si ellos se sueltan, pues, ¿qué va a pasar con la estructura del cristal? ¿Qué le va a pasar al cristal? Pues va a cambiar. Va a empezar a cambiar su forma, porque entonces, o sea, aquí este elemento estaba aquí interactuando con estos otros para darle la forma al cristal. Si comenzamos a perder calcio o fósforo o los dos, pues la estructura del cristal se va perdiendo, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver como el proceso de desmineralización. Se va perdiendo el mineral del cristal. Está pasando al ambiente bucal, ¿ok? Está pasando al ambiente bucal, pero se está quitando del cristal. Entonces, digamos que básicamente estamos perdiendo cristales. Si son varios, pues entonces ya la estructura del esmalte comienza a verse afectada. Eso es lo que, bueno, por eso ustedes ven acá que en medios, dice acá, en medios ácidos hay intercambio de iones. O sea, esto que les acabo de mencionar se ve favorecido, esa disociación de los átomos de calcio y fósforo, se favorece cuando el ambiente bucal comienza a descender el pH, ¿sí? Y por el contrario, cuando el ambiente bucal se va alcalinizando, o sea, porque recuerden que el ambiente bucal, el pH salival, pues tiende a estar cercano a 7, más o menos a la neutralidad. Entonces, entre más alcalino sea, bueno, no es que sea más alcalino porque no estamos hablando de pH de 10 y de 11, no. Digamos, hablemos del pH normal, que está en la neutralidad un poquito hacia la alcalinidad. Ocurre lo contrario. En vez de disociarse, los iones comienzan a precipitarse, que es lo que yo les decía. La precipitación quiere decir que comienzan a formar, digamos, a interaccionar y a formar, digamos, estructuras sólidas, como es en este caso, los cristales de hidroxiapatita, ¿ok? Bueno, pero eso quiere decir que es malo que se suelten estos iones. Bueno, eso depende. ¿Por qué? Porque va a depender por qué tanto tiempo se ocurre ese proceso, o sea, qué tanto tiempo dura ese ambiente ácido y qué tantos cristales pues se desarman en ese proceso de disociación, ¿sí? Pero digamos que es un proceso de desmineralización, es un proceso que está ocurriendo constantemente con nuestro esmalte y que de hecho es necesario que ocurra, porque es la manera también en que el esmalte le transfiere elementos a la saliva, que de hecho actúa como un sistema de tampón, es decir, como un regulador de ácido-bases allá del pH. Entonces, es un proceso que es necesario para que ocurra esa dinámica que decíamos del esmalte, que es dinámico precisamente porque está ocurriendo constantemente el intercambio de iones. ¿Dónde empieza a haber un problema? Cuando se pierde el equilibrio entre los iones que se disocian de los iones que se precipitan.
Si es más la cantidad de iones que se disocian, ahí ya vamos a empezar a tener un problema. Pero cuando está en equilibrio, o sea, que la misma cantidad de iones que se están disociando también se vuelven a remineralizar, o sea, a precipitar nuevamente, ahí todo está ok. Pero fíjense que la base, o digamos el aspecto clave, está en ese pH. ¿Sí? En el pH que esté en ese ambiente bucal es la clave para que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, señora. Bien. Bueno, ahora, con respecto a la composición orgánica del esmalte dental, entonces, bueno, aunque es pequeña, fíjense que había un 2%, yo les decía que eso es importante. Ya a nivel adulto, o sea, cuando ya, perdón, no a nivel adulto, cuando ya se ha formado el esmalte dental, la composición de la matriz orgánica es pequeña, pero vamos a ver ahorita que estamos viendo la melogenesis, que allí el componente orgánico es mayor. Entonces, menor es cuando ya está completamente desarrollado. ¿Qué hace parte de la composición orgánica del esmalte dental? Principalmente proteínas, ¿sí? Ya, principalmente proteínas. Esas proteínas, les decía yo que esa matriz orgánica es muy importante porque son los que van a controlar la precipitación y el crecimiento de los minerales en los diferentes tejidos óseos, no solamente de dientes, sino de huesos. Entonces, ellas van a controlar qué tanto debe crecer o formarse y precipitarse esas sales. Entonces, ellas van a controlar ese tamaño pues de la estructura. Por eso es que son importantes, porque cuando hay defectos en la matriz, entonces también hay defectos en el desarrollo de esos tejidos. ¿Okay? Bueno, ustedes ven acá que la matriz orgánica está formada por distintos tipos de proteínas y también encontramos proteasas. ¿Qué es lo que es una proteasa? ¿Qué es una proteasa? ¿Una enzima? Es una enzima encargada de romper enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? ¿Es una enzima que rompe qué tipo de enlaces? Aminoácidos. Exacto. Exacto. Enlaces peptídicos se llaman, ¿sí? Que son los que unen los aminoácidos. Muy bien. Entonces, ahí en esa matriz orgánica hay proteínas y también hay proteasas. Ya van a ver por qué es importante que haya proteasas en esa matriz. Bueno, ustedes ven que aquí hay varias proteínas. La que está en mayor proporción son las amelogeninas, ¿sí? Es la principal proteína estructural de esa matriz orgánica del esmalte. Como ven, tiene un porcentaje entre el 85 y el 90%. Y la presencia de amelogeninas es crucial, vuelvo y repito, para la formación del esmalte dental. Luego tenemos otra que le sigue en porcentaje, que son las ameloblastinas, la segunda más abundante, pero los niveles de ameloblastina van, digamos que el porcentaje de ameloblastinas va disminuyendo a medida que va madurando el esmalte dental. Y digamos, el tercer grupo de proteínas presentes, que es la enamelina, que ya, digamos que es de las primeras proteínas que se secretan o se producen durante los inicios del desarrollo del esmalte dental. Ahora, ¿de dónde aparecen esas proteínas? Para que esas proteínas estén allí presentes en el esmalte, tiene o tuvo que haber unas células que las produjeran. Recuerden que dijimos que el esmalte dental es acelular, que no tiene células, pero para que el esmalte dental se desarrollara, o sea, aparecieran estas proteínas, ¿sí? Y sobre ellas se formara la fase mineralizada, esto lo ocasionó, o mejor dicho, esto lo llevaron a cabo células.
Entonces aquí es donde voy a empezar a combinar esos conceptos de biología. Entonces, les voy a hablar que las células encargadas de la producción del esmalte dental son los ameloblastos y son ellos los que secretan esas proteínas. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar aspectos de biología. Entonces aquí tenemos células. Todas estas que ven ustedes acá es la misma célula, son los ameloblastos. Solo que como ustedes pueden ver, desde aquí, él sufre unas transformaciones a lo largo de su ciclo de vida, sufre unos cambios morfológicos y también funcionales, ¿sí? Entonces vamos a repasar ciertos aspectos. Vamos a reconocer primero algunas estructuras. Voy a aprovechar esta que está como más grandecita para que identifiquemos ciertas estructuras. Entonces tenemos acá el núcleo central y aquí pegadito al núcleo nos sale toda esta estructura. ¿Qué será? ¿Qué estructura está inmediatamente acá ligada al núcleo? ¿Cuál organelo es? El retículo endoplasmático, muy bien, el retículo endoplasmático. Y este que está por acá, ¿quién es? Ese es aparato de Golgi, muy bien. Ustedes me recuerdan qué función cumple el retículo endoplasmático. Ah, bueno, ¿y qué tipo de retículo endoplasmático es, de acuerdo a la imagen? Rugoso, ¿por qué? Por la presencia de ribosomas, muy bien. Qué pena, ¿quién me está hablando? Que no lo veo. Diego Sánchez. Hola, Diego. Casi no te oigo, se te escucha bajitico. Muy bien. Entonces, es un retículo endoplasmático rugoso, es decir, rico en ribosomas. Por lo tanto, la función de este tipo de retículo está asociada ¿con qué? Producción de proteínas. Con la síntesis de proteínas. Muy bien, síntesis de proteínas. Si nosotros comparamos esta célula, que les decía que esto es un ameloblasto y este también es un ameloblasto, pero fíjense que si comparamos la cantidad de retículo endoplasmático que tienen estos ameloblastos al inicio con relación al retículo endoplasmático que tienen estos ameloblastos ya en una fase de maduración del esmalte mayor, ¿por qué será que estos tienen más retículo endoplasmático que este? Ah, yo tenía una imagen aquí más grande para mostrarles. Bueno, ¿por qué será que esos tienen más retículo? Porque se especializan en secretarlo, en secretar. Exacto, porque en este punto de la formación del esmalte dental, que es el proceso que vamos a ver de la amelogénesis, ellas acá están especializadas en secretar proteínas, como estamos diciendo que esa es la función del retículo endoplasmático. Entonces ellos están fabricando muchas proteínas en esa primera fase, por eso tienen un retículo endoplasmático tan prominente, tan desarrollado. Y a medida pues que vamos viendo que avanza la maduración del esmalte dental, en donde, ¿qué pasa cuando el esmalte va madurando? Pues que aquí ya empiezan a aparecer la fase mineralizada. O sea, primero, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a tener la elaboración de la matriz orgánica. O sea, primero los ameloblastos se van a encargar de sintetizar todas estas proteínas que mencionábamos, amelogeninas, enamelinas, los ameloblastinas, y van a formar, yo les decía, como ese colchoncito, esa base sobre la cual posteriormente los ameloblastos van a liberar por los diferentes tipos de transporte de membrana también que ustedes conocen, como son los acá transportes por canales iónicos, porque para que se formen los cristales que ya vimos que están formados de calcio y fosfatos, pues él va a liberar entonces estos iones y se va formando la fase mineralizada. Entonces, como ya aquí en las fases posteriores de maduración
se requieren menos proteínas porque las células comienzan a encargarse más de producir de secretar los iones que van a formar el enlace, el esmalte, perdón. Por eso su retículo endoplasmático de alguna manera comienza a involucionar, ¿sí? Es decir, ya no queda tan grande porque ya su función secretora de proteínas comienza a disminuir. Entonces, a eso es que yo me refería al principio, que los ameloblastos sufren unos cambios morfológicos durante su ciclo de vida, y obviamente pues eso está asociado precisamente con esa función, ¿sí? Con la función, básicamente su cambio de forma está asociada con la función que están desempeñando en cada una de las fases de ese proceso de amelogénesis. Entonces, repasemos, ya sabemos que la amelogénesis, entonces formamos el esmalte dental. ¿Ustedes me recuerdan este proceso cuándo ocurre, por favor? ¿En qué etapa del desarrollo ocurre? ¿Es a la 6ª semana? Allá en el proceso embriogénico, 6ª semana. Muy bien. Entonces, estas ameloblastos son unas células precursoras. Cuando hablamos de secretando, vamos a repasar también otro aspecto importante. ¿Cómo ocurre la secreción de proteínas? O sea, mejor dicho, cuéntenme cómo sería el proceso para que se produzca una proteína, sea transportada por toda la célula y luego la célula la exporte a la matriz extracelular. A ver, ¿quién me quiere contar cómo es ese proceso? Primero, ¿qué se necesita para que una célula sintetice una proteína? Supongamos que va a fabricar amelogeninas. ¿Cómo sabe la célula cómo fabricar amelogeninas? Dime. Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿alguno de ustedes ha preparado cabro con pepitoria? Bueno, yo no lo he hecho. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? No. Por el ADN, por las bases nitrogenadas, allí se sabe cómo se da la síntesis de proteínas. Ok, para fabricar algo yo primero necesito las instrucciones, ¿cierto? La receta para fabricarla, y sabemos nosotros que esas instrucciones se encuentran aquí almacenadas en el ADN. El ADN, recuerden que es el ácido nucleico encargado de almacenar la información genética de pues, las células. Recuerden que todas las células de cada organismo poseen la misma información genética. Entonces, estos ameloblastos tienen la misma información genética de un odontoblasto, pero morfológicamente y funcionalmente son distintos, aún teniendo la misma información. ¿Por qué son distintos? Porque en su forma es diferente. ¿Por qué su función es diferente? Porque a pesar de que tienen la misma información genética, eso es como si nosotros entramos a la biblioteca de la USTA, entonces está abierta la biblioteca de la USTA, y entra un estudiante de ingeniería y uno de odontología. El estudiante de ingeniería va a la biblioteca y busca los libros de cálculo, el de odontología va a buscar ya los de biología, y entonces, a pesar de que ambos tienen la disponibilidad de leerse todos los libros que hay en biblioteca, cada uno se especializa en leer, pues de acuerdo, perdón la redundancia, a qué se va a especializar. Lo mismo las células, aunque todas tengan la misma información, cada una de ellas va a leer allá los libros de lo que necesita
para la función para la cual ella es diseñada. Entonces, siempre que una célula necesite sintetizar una proteína, pues ella tiene que irse allá al núcleo y buscar allá el gen de la proteína que vaya a sintetizar. Entonces, si va a sintetizar amilogeninas, entonces va allá al gen de donde está ubicado el gen de la amilogenina, entonces que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 5. Bueno, pero antes de eso, ¿cómo sabe ella que tiene que fabricar amilogenina? Porque eso es otro aspecto que no lo mencioné. ¿Qué hace que la célula fabrique esa proteína? O sea, ¿qué le indica a ella? Porque la información está ahí, pero ella no la va a fabricar si no hay ¿qué? ¿Qué es necesario para que ella fabrique esa proteína? Que es otro tema súper importante en biología. ¿Se acuerdan de la señalización celular? O también llamada comunicación celular. ¿Qué es eso? Y tuvieron que haberlo repasado cuando vieron fármaco también. ¿Qué es la señalización celular? O díganme qué cosas se acuerdan de ese proceso. ¿Cómo se comunican las células? Es como que una célula le pasa como un estímulo o un mensaje a la otra y dependiendo de si esta es compatible como en la membrana que tiene como una especie de receptores, si es compatible puede seguir o no. Exacto, básicamente, muy bien, gracias. Básicamente, qué pena, ¿cómo es tu nombre? Juan José Sánchez. Juan José, sí señor. Ese es básicamente el proceso. Una célula que llamamos célula emisora envía una señal como un mensaje, ¿cierto? El cual es recibido por la célula diana o célula blanco o célula receptora a través de un receptor que puede estar ubicado en la membrana plasmática o puede estar ubicado aquí en el citoplasma o puede estar ubicado incluso aquí directamente en el núcleo. ¿Sí? Entonces, esas señales son diversas. Por ejemplo, pueden enviarse señales que le digan a la célula, bueno, es momento de que usted crezca. O, por ejemplo, lo que va a pasar acá, que va a cambiar de esta forma a esta forma, se va a diferenciar, así se conoce el proceso, diferenciación, cuando hay un cambio en la morfología y en la función. Y en este caso, por ejemplo, para que ella comenzara su síntesis de esa matriz orgánica, esa síntesis de proteínas, ella tuvo que haber recibido una señal, ser recibida, ser transformada, o sea, esa señalización celular, recuerden que una vez que el mensaje, que es el ligando, se une al receptor, eso desencadena una serie de transformaciones o se llama transducción de la señal, o sea, donde la señal si se recibió, por ejemplo, acá el receptor de manera externa, o sea, que estaba aquí en la membrana, va a activar una serie de moléculas acá en el interior de la célula que finalmente llegan al núcleo y en el núcleo se van a través de factores de transcripción, se van a activar los genes que se requieran en ese momento para dar respuesta a ese mensaje que se recibió, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que no solamente se activa un gen, se pueden activar varios, dependiendo del mensaje inicial que se haya recibido. Se los voy a poner de una forma, de un ejemplo general. Si nosotros vamos caminando solos en una calle oscura y escuchamos el sonido de una moto, ¿qué hacen ustedes? Salir ¿Qué corriendo. ocurre con nuestro cuerpo? Salir corriendo. Correr. Bueno, en el mejor de los casos, porque otros podemos paralizarnos. Eso uno no sabe en el momento
que, perdón un segundo, uno no sabe en el momento en el que le ocurren las cosas cómo vaya a reaccionar, pero bueno, en el mejor de los casos saldría uno corriendo. Para correr, eso implica, pues, musculares tienen que tener la suficiente energía para llevar esos procesos de contracción muscular y poder salir corriendo. Bueno, entre otras cosas, nuestra pupila se dilata, nuestro corazón palpita aceleradamente, perdón, para responder frente a esos estímulos que está recibiendo. Muy bien, entonces, lo mismo, chicos, en este momento esas células van a producir aquí, o sea, el estímulo es que se necesita hacer la formación del esmalte. Entonces él va a recibir la señal y aquí entonces se van a activar factores de transcripción que se van a unir específicamente a los genes que se quieran transcribir. Y volvamos ahora a otro aspecto que vamos a trabajar aquí de biología, que es la transcripción, porque ya les he hablado que estoy diciendo transcribirse los genes. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa la transcripción de los genes? Pues que está recibiendo el mensaje de lo que quiere que haga, la célula, ¿no? No, eso no indica un proceso de transcripción. ¿Qué indica, chicos? Mientras, denme un segundo que me voy a cambiar un momentico de ubicación. Esperen un segundo. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que es la transcripción? ¿Qué es transcribir un gen? Ya sabemos que la información está allí. Se saca como una copia del ADN con Ajá. ARN. Exacto, una copia del ADN en forma de ARN. Muy bien, ¿qué pasa? La información está guardada allá en forma de ADN. Sin embargo, el ADN es tan valioso, pues que esa molécula no puede salir del núcleo, porque tiene la información de todo lo que es la célula. Si se pierde información, ya la célula deja de funcionar. Entonces, la protege tanto, pues que el ADN no puede salir. Cuando necesitamos, o cuando la célula necesita fabricar algo, lo que hace es sacar una copia de la información que necesita. Lo que yo les preguntaba ahorita, que si yo quisiera preparar cabro con pepitoria, pues necesito ir a la receta, ¿sí? Entonces lo mismo, en este momento la célula necesita fabricar esta proteína específicamente. Lo que se hace es que se saca una copia de esa información, ¿sí? Y esa copia precisamente es el ARN, como bien lo mencionas, que es, recordemos que es un ácido nucleico de cadena sencilla, y él sí tiene la capacidad de salir del núcleo, él sí puede salir del núcleo, ¿ok? Entonces, sale del núcleo al citoplasma llevando esa información. Ahora, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde se dirige ese RNA que lleva el mensaje de cómo sintetizar la proteína? ¿A dónde se dirige? ¿A qué parte de la célula? ¿A cuál organelo? Al citoplasma. Y si él ya trae la información, ya es momento de fabricar la proteína. ¿Dónde se fabrican las proteínas? ¿En el ribosoma? En los ribosomas, muy bien. Entonces, hay ribosomas que se encuentran sueltos acá en el citoplasma, como están los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ese RNA va a buscar a los ribosomas y en los ribosomas va a iniciar el proceso de síntesis de proteínas, que también es conocido como la traducción, porque el RNA trae un mensaje escrito en ácidos nucleicos que va a ser traducido pues a mensaje de aminoácidos, que es como están fabricadas
las proteínas. Entonces ahí recordemos que la forma en que el mensaje es traducido es porque el RNA mensajero es leído cada 3 bases, que se conocen como, ¿cómo se llama esa secuencia de 3 bases del RNA mensajero? Bases nitrogenadas. No, cada 3 bases codifica para un aminoácido diferente. Esas 3 bases reciben ¿qué nombre? ¿Alguien recuerda? El ARN transcrito. Sí, el ARN llega al ribosoma y allá comienza a leerse la información. Ya sabemos que está formado por bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, Entonces, leemos cada 3 bases. Entonces, ATG. ATG significa, bueno, el que me conozco yo, AUG significa o codifica la información para el aminoácido metionina. Esas 3 bases recuerden que se llaman codones. ¿Nucleótidos? No, nucleótidos es cada unidad, la unidad más pequeña de los ácidos nucleicos. Cuando nosotros en el RNA mensajero leemos cada 3 bases, lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, AUG, ¿sí? Eso es como si yo lo llevara al diccionario y voy a buscar, bueno, eso tradúzcamelo, pero en aminoácidos. Bueno, entonces AUG significa metionina en aminoácidos. Entonces vamos a leer otras 3 bases. Vamos a leer UUA. Entonces, UUA es, leucina, por ejemplo. Entonces, cada 3 bases que se van leyendo en el RNA mensajero, eso es lo que se conoce como codones. Y entonces van a ir leyendo toda la información que trae ese RNA, que acuérdense que fue la copia que sacamos acá del ADN, y así se va fabricando la proteína. Se va fabricando toda la proteína, se van uniendo todos los aminoácidos a medida que van leyendo la información del ADN. Esa lectura, o sea, eso es lo que yo les digo que se llama traducción, ese proceso, cuando se pasa de esa información escrita en RNA, pasa a ser convertida a proteína. Bueno, una vez que ya se ha fabricado la proteína, ¿cuál es el paso siguiente? Porque estamos viendo todo el proceso hasta que las proteínas son secretadas. Entonces, una vez que las proteínas son sintetizadas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacen esas proteínas para ser exportadas? ¿Ustedes están viendo todavía mi presentación? Sí. Ok. Entonces, ¿Por medio de transportadores de membrana? Transportadores de membrana. ¿Cómo cuál? ¿Tú te refieres a las proteínas que están ancladas en la membrana? Porque si es así, no, por ahí no salen. Son muy grandes, no pueden salir por ahí. Por ese tipo de transportadores no pasan. Entonces, ¿cómo hacen para secretar esas proteínas? ¿Cómo se da el proceso de secreción? Profe, ¿no sería por medio, o sea, de unos canales guiados como de calcio? Muy chiquitos. No caben por ahí tampoco. Entonces, ¿de qué otra manera? ¿Qué otro mecanismo de transporte tenemos? Es que no me acuerdo muy bien del nombre, pero creo que son unas proteínas que se adhieren como a la parte interna y externa, que son como las que lo abren y por ahí pasa.
pero no sé si Más o menos. estoy mal. Miren, Es que no me acuerdo bien del nombre. Endocitosis. miren estas bolitas verdes. ¿Eso ¿Eso es qué son? endocitosis? Si hablas de endo es entrada. Endocitosis es el proceso de entrada de moléculas a través de vesículas por la membrana. Muy bien, pero aquí estamos secretando. Entonces el proceso sería Exocitosis. ¿Pinos? exocitosis. Pinocitosis es cuando salen en vesículas, pero moléculas de agua, ¿vale? Entonces, o sea, la pinocitosis puede ser endo o exo, pero de moléculas de agua. Exocitosis es el proceso de salidas de moléculas a través de vesículas. Y esas vesículas, ¿dónde se forman? Porque, bueno, nosotros venimos acá. Las proteínas se acabaron de sintetizar acá en los ribosomas y ellas terminan su proceso de síntesis dentro del retículo endoplasmático. Estamos acá. ¿Cómo pasan, digamos, cómo se forman estas vesículas? Porque aquí dentro de esas vesículas va a ir la proteína y entonces esa es la que va a salir por exocitosis. Pero estas vesículas, ¿de dónde se forman? ¿Quién recuerda? En el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, muy bien. Miren, desde del retículo endoplasmático, las proteínas van a pasar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es conocido como el distribuidor, porque las proteínas que fueron fabricadas acá, el aparato de Golgi aquí las va a envolver en vesículas y bueno, y va a etiquetar, digamos, yo le voy a llamar así, como que le va a poner una etiqueta a la vesícula para saber el destino. Eso es como cuando entonces en la fábrica marcan y entonces esta caja va para tal dirección, esta va para tal y esta va para... Ella la distribuye. Entonces le digo yo que le pone una etiqueta, ¿sí? Para saber esta proteína. Por ejemplo, esta que se fabricó necesita ir a la mitocondria o necesita ir al núcleo o por el contrario es una proteína que necesita ser secretada. Cuando es secretada, pues igual, las vesículas se forman a partir del aparato de Golgi. El aparato de Golgi, al igual que el retículo endoplasmático, son organelos membranosos. O sea, si nosotros revisamos la estructura, tienen una estructura similar a la membrana plasmática, o sea que tiene lípidos, tiene proteínas. Entonces simplemente ella hace como un proceso, como que extiende una parte de su membrana y va formando las vesículas secretoras. Y dentro de la vesícula entonces va a ir la proteína y luego a través de fibras de citoesqueleto. Si recuerdan ustedes que las células tienen por dentro filamentos proteicos, a través de unos filamentos del citoesqueleto que se llaman los microtúbulos, que actúan como las carreteras dentro de la célula, las vesículas van a ir saliendo o desplazándose a través de la célula hasta que llegan a la membrana y aquí entonces, por el proceso precisamente de exocitosis, van a liberar el contenido al medio extracelular, es decir, a lo que nosotros conocemos como la matriz extracelular. Entonces, permítanme un segundo, un pequeño... pero no traje mi pizarra, espérenme, vamos a ver si no me queda feito. Es que voy a voltear un poco la célula, es decir, yo tengo la célula acá, este es el ameloblasto, entonces aquí ella liberó por exocitosis la proteína. Esas proteínas van a quedar acá en la matriz extracelular. ¿Listo? Entonces, al principio, estas células ameloblastos secretoras van a producir muchas proteínas. Y después, a medida que va avanzando el proceso de la maduración, ya las células ya no van a producir tanta proteína, sino que empiezan a producir, a secretar, los iones que van a constituir los cristales de hidroxiapatita y entonces ellos empiezan ahora a depositarse sobre esa matriz.
empiezan a depositarse los cristales. ¿Listo? Empiezan a depositarse y entonces aquí empieza a formarse toda la capita del esmalte. Empiezan a formarse acá. ¿Ok? ¿Qué va pasando entonces con esta matriz que se formó? Esta matriz, ahí entonces viene que les decía que en la matriz orgánica, aparte de proteínas, habían proteasas, que como bien dijimos, las proteasas degradan proteínas porque ellas rompen enlaces peptídicos. Entonces, las proteasas van a degradar parte de las proteínas que conforman la matriz orgánica y la van haciendo un poquito más pequeña. Mientras que aquí esto sí va creciendo. Esto va creciendo, esto va creciendo, esto va creciendo, esto va creciendo. ¿Miren? Entonces, ¿por qué quería hacerles como este pequeño diagrama aquí? Para que ustedes se den cuenta que esto finalmente es lo que va a constituir el esmalte. Y aquí en el esmalte no van a quedar células. ¿Por qué? Porque los ameloblastos, que fueron los encargados de hacer este proceso de formación, ¿qué les pasa al final? Miren, cuando ya el esmalte se forma por completo. ¿Qué es eso de la apoptosis? Muerte celular programada. La muerte programada. Exacto. O sea que una vez que ellas cumplieron la función de fabricar ya el esmalte, van a recibir nuevamente unas señales celulares que le van a indicar que deben morir. ¿Ok? Entonces, prácticamente en este punto, el 50% de los ameloblastos entran a apoptosis y los que quedan terminan diferenciándose en células epiteliales que delimitan con estructuras, con otras estructuras dentales, pero ya no son ameloblastos, ya no quedan ameloblastos. O sea, una vez se produce la erupción dental, ya no hay ameloblastos. O sea, por eso ese tejido, el esmalte, no se puede regenerar porque ya no vamos a tener a las células que fueron las encargadas de sintetizarlo, de formar el esmalte dental. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces ya para finalizar este proceso, ay, ¿qué pasó con mi mouse? Para finalizar este proceso, entonces, como ustedes pueden ver, en el inicio de la amelogénesis, la cantidad de matriz orgánica era mucha en comparación a la inorgánica, pero ya el esmalte maduro, en sus estados maduros, como pueden ver, y que fue la proporción que vimos al principio, que el 95% es fase mineralizada y un 5% es orgánica, es debido a que las proteasas degradan parte de esa matriz que queda, obviamente no la eliminan por completo, queda porque si no, no va a haber un soporte para esos cristales, o sea, no hay esa base para que ellos se puedan formar, queda matriz orgánica, solo que ya queda en menor proporción. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, finalmente, con relación a esto, ¿alguien iba a decir algo? Qué pena. Bueno, entonces, ¿en dónde aparecen las anomalías de la estructura del esmalte? O sea, ¿en qué momento, o sea, las enfermedades que ya ustedes conocen con relación a la estructura del esmalte dental, por ejemplo, la amelogénesis imperfecta? Básicamente, estas patologías están asociadas a una alteración en la formación de la matriz, o sea, a esta fase inicial. ¿Qué puede ser? Digamos que las dos causas más importantes de alteración puede ser o que se produzca una cantidad insuficiente de esta matriz orgánica, y entonces, si no se produce la cantidad suficiente de matriz orgánica, el mineral, o sea, cuando empiecen a depositarse, a precipitarse los cristales, no se van a formar adecuadamente. ¿Ok? Esa es una causa.
Y la otra tiene que ver que, bueno, que de pronto se formó o se sintetizó la cantidad suficiente de matriz orgánica, pero cuando empezó la fase de calcificación, que no se calcificaron bien, o sea que en el proceso de precipitación ahí hubo alteraciones. Esas son como las dos causas más importantes que tienen que ver con la anomalía de la estructura del esmalte. Y en el caso de la amelogénesis imperfecta, ¿cuál es la causa principal? Chicos, ustedes que saben más que yo de ese tema. ¿Qué es la amelogénesis imperfecta? El esmalte es como más delgado, es más poroso, es más frágil. O sea que no se produjo suficiente, no sé, ameloblastos. No ameloblastos, los ameloblastos pueden estar en cantidad, pero en el proceso de la formación, como dijimos, la falla puede ser o a nivel de la producción de la matriz orgánica o en la etapa final maduración, donde estaban depositándose los iones estaban precipitándose para ir formando los cristales, aquí es donde está el defecto. Generalmente en la amelogénesis imperfecta la principal causa es un defecto genético, ¿sí? Se ven genes alterados en la producción de las proteínas que hacen parte de esa matriz orgánica. Partiendo de eso, si no se forman correctamente las proteínas de la matriz orgánica, vuelvo y repito, cuando se empiecen a depositar los cristales, ellos digamos que no se van a disponer adecuadamente, porque es que no se trata de que se formen no solamente que se forme el cristal, sino fíjense que ellos tienen que quedar organizados de cierta manera para que el esmalte tenga la estructura adecuada. Entonces usted puede estar, digamos, las células pueden estar produciendo los cristales bien, pero cuando si la matriz, acuérdense que la matriz es la base, si la matriz no se desarrolla adecuadamente, cuando esos cristales se vayan depositando, no se van a ver así de organizaditos. Y si no se organizan, o sea, la disposición espacial es súper importante porque eso va a determinar también la estructura final que tenga el esmalte. Eso es como si nosotros cogiéramos ladrillos y los pegáramos como al azar, o sea, sin un orden, ¿sí? O sea, si usted no los organiza de cierta manera, usted con un golpecito eso se le derrumba, ¿cierto? Los albañiles que saben de eso saben cómo los ladrillos tienen que tener cierta disposición para que la estructura quede firme. Lo mismo pasa en este caso en la formación del esmalte dental. Y precisamente su fragilidad es porque su organización no se dio adecuadamente. Porque partía desde que la base, que era la matriz orgánica, no se desarrolló correctamente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, yo ya estoy un poquito con la garganta como un poquito irritada y yo sé que ya ustedes están cansaditos de la jornada completa. Vamos a dejar hasta acá y más bien continuamos en la próxima sesión, ¿les parece? De acuerdo, doctora. Listo, vale, sí, señora. Chicos, antes de que se vayan, para que de una vez darle la información desde hoy, como ustedes saben, estamos organizando actividades que ustedes van a desarrollar dentro del curso. Entonces yo me puse de acuerdo con la profe Luz Mary, que es la que les va a dar el componente de microbiología, para entre las dos solicitarles una actividad. Entonces se las voy a mencionar desde hoy, es muy, muy sencilla. Ustedes ya me dijo la profe Sandra que estaban organizados, o sea, mejor dicho, que ya se habían organizado en unos grupos, entonces pueden ser los mismos grupos de trabajo que ya se hayan organizado. Van a realizar una infografía. ¿Una infografía de qué? Una infografía que, una infografía, no, discúlpeme, una presentación en PowerPoint. No es que vayan a exponer, sino que van a organizar la presentación en PowerPoint y después si quieren la pueden convertir en PDF. ¿Con relación a qué? Con relación a los aspectos bioquímicos y microbiológicos
bueno, se los voy a anotar acá, relacionados con la caries dental. Entonces, se los voy a anotar acá, aspectos bioquímicos y microbiológicos relacionados con la caries dental. Presentación en PowerPoint, PDF, e incluir, por favor, bibliografía consultada. Listo, ahí se los dejo. Todos en los mismos grupitos de trabajo. Les recomiendo, chicos, digamos, nosotros como ustedes tienen microbiología, la última sesión que tienen es la de microbiología el 6 de agosto, pues acordamos con la profe Luzmeri que tendrían hasta esa fecha para hacer entrega de esta actividad. Pero mi sugerencia es que si pueden adelantarla, o sea, antes de que se les acumulen como más actividades que les vayan poniendo los otros profes, pues puedan trabajarla desde ahora, y más bien si tienen alguna duda me pueden escribir al chat, ¿ok? La profe Sandra, ¿dónde les dijo que enviaran la actividad? Al correo, profe. Se nos llena bastante el correo. Voy a buscarme otra estrategia donde más pues, se puede colgar. Ah, ya sé. Dentro de 8 días voy a crear un Padlet, ¿sí? Y más bien les comparto el enlace, más bien me lo suben ahí para que no se llene como el correo no se llene el correo como de tantas cosas, porque es que nos llegan muchísimos mensajes. Listo, entonces yo más bien dentro de 8 días les paso el enlace del Padlet, ¿ok? Bueno, listo mis chicos, entonces Listo, profe, que gracias. terminen de pasar buen día, cuídense mucho, nos vemos la otra semana. Chao, chao. Profe. Vale, hasta luego. Chao. Chao chicos. Hasta luego. Listo, profe, que esté bien. Gracias, chao, chao.